Se podrán llevar al centro, pero no usarlos libremente, ni en clase, ni en las extraescolares, ni en el recreo. El Gobierno de Aragón limita el uso de teléfonos móviles y dispositivos inteligentes en todos los colegios públicos y concertados, aunque con excepciones. Cuando en el proyecto educativo docente se recoja y esté explicado que un profesor en una asignatura necesita un dispositivo que lo necesitan sus alumnos para llevar a cabo esa metodología en esa aula, está recogido. Cuando unos papás le piden al centro que su hijo o su hija necesitan el móvil en un momento determinado para hacer una llamada de teléfono, está recogido. Afecta a todos los niveles educativos, pero en FP de grado superior, centros de adultos y régimen especial serán los centros los que decidan si pueden usarlos. Muchos ya han comenzado el curso con restricciones. En el Tenerías, por ejemplo, sus 400 alumnos no pueden ni entrarlos. Siempre que se va a utilizar un dispositivo, lo que se hace es utilizar el del centro. Lo decidieron tras detectar situaciones problemáticas con los relojes inteligentes. Familias que se conectaban desde casa para grabar las clases, algún alumno había hecho alguna foto indebida. La Federación de Padres y Madres FAPAR y el sindicato CESIF critican que el Gobierno de Aragón haya anunciado la instrucción sin consensuarlo con el Consejo Escolar, que esta tarde ha creado un grupo de trabajo sobre el uso del móvil. Que es necesario la regulación, pero después de haber escuchado a todas las partes, todo lo que tenemos que aportar. Va a suponer, por supuesto, un trabajo extra a todos los equipos directivos y miembros educativos, o sea, el profesorado de los centros educativos. La Federación Cristiana de Padres y Madres está de acuerdo. En la mayoría de nuestros colegios, los colegios concertados, ya se aplican esas instrucciones, esas limitaciones. Los centros que carezcan de regulación del uso del móvil deberán modificar sus reglamentos.